El 18 de julio de 1994, Anita Weinstein estuvo en el edificio de la AMIA. Es una de las sobrevivientes al más grande atentado terrorista que ha sufrido la Argentina. Era un lunes, empezaba una semana, había que hacer cosas. Entramos en la oficina y empezando a ver qué cosas teníamos pendientes, decidimos que tenía yo que ir a consultar sobre cómo podemos acceder a una computadora para hacer una carta y poder multiplicarla. Cuando ya en el segundo piso dejé mis cosas y me dirigí al fondo del edificio para hacer esta pregunta, me encontré con la persona responsable, ahí Miguel Salem, y apenas empecé a consultar es cuando se movió todo, se sacudió todo, se empezaron a caer mampostería del techo, todas unas bandas de aluminio que cubrían el techo, las estanterías que caían, y ahí empezó esa cosa que en esos momentos no podíamos darle un nombre porque cada uno gritaba otra cosa, que si era que explotó la caldera del gas, que si había algún desperfecto y porque habían estado pintando y arreglando de la estructura, y alguno se animó a decir es una bomba. Andrea Guterman tenía 28 años, era maestra jardinera. Soñaba con casarse e irse a vivir al interior. Murió en el atentado. Hoy la recuerda su mamá, Sofía. Para mí se me venía anticipando el 18 de julio. Ella hacía mucho que me decía, mamá, ¿sabes lo que sueño de noche? Que me quieren matar. Como ella miraba muchas películas de suspenso, yo pensé que el inconsciente, una vez que se dormía, bueno, fabricaba esta serie de sueños. El día anterior al atentado ella estuvo en casa con su pareja porque era la final de un mundial de fútbol. Me dijo, te cuento algo, anoche lo volví a soñar. Entonces cuando ellos se fueron, yo me quedé muy preocupada. Y ella me dijo, la noche anterior, ella había quedado sin trabajo porque cuando se privatizó Obras Sanitarias, quedaron sin trabajo todas las docentes del Jardín de Infantes. Entonces ella ya había conseguido un trabajo, pero era media jornada y como quería casarse a fines del 94, buscaba jornada completa. Y me dijo, me voy a anotar en un jardín que está en Tucumán y Callao y luego voy a ver si paso por la AMIA. No pude dormir en toda la noche, no me sentía bien, estaba inquieta. Me preocupaba porque ella soñaba, todo lo que me decía que soñaba. Y a la mañana temprano me desperté, la llamé a la casa como para decirle que no saliera, pero no porque yo presentía que iba a pasar algo, simplemente para quedarme tranquila. Y cuando llamé ya salía el contestador, ya había salido. Y me llama a eso de las 10:10 de la mañana, me llama el novio de mi hija, y me dice, ¿está Andrea en tu casa? Le dije, no. Me dice, ¿no sabes si fue para AMIA? Le digo, no. Le digo, ¿qué pasa? No, yo quería hablar con ella. Y por detrás me llamó mi marido desde el trabajo y me dice, escúchame, me voy al edificio donde nosotros vivíamos en Pasteur y Córdoba a ver cómo están los vecinos, los ex vecinos, porque volaron la AMIA. Digo, ¿cómo volaron la AMIA? Sí, no queda nada. Digo, salgo para allá, porque Andrea tiene que estar allá. Me dice, no vengas, quédate en casa por si Andrea llama que ya regresó. Era la duda que nosotros teníamos, porque ella me dijo, no sé, voy a ir al jardín a anotarme y no sé si voy a AMIA o voy a comprar regalos para el Día del Amigo, porque el 20 de julio era el Día del Amigo. Dice, en la esquina de Tucumán voy a decidir si doblo para Pasteur o doblo para Corrientes. Ella estuvo en el jardín que había ido a anotarse para jornada completa. Pudimos averiguar hacía 20 minutos que ella se había ido
Es decir, que haciendo más o menos una relación de tiempo había alcanzado a entrar justo a la AMIA antes que cayera el edificio. El ruido fue enorme, pero no sabíamos a qué se atribuía y cuánto tiempo iba a durar, y por eso digo, se cayó el andamio porque estaban pintando, porque no teníamos noción de la envergadura de lo que había pasado, con la intención casi de darme vuelta y ver que si podía llegar. Alguien me agarró de la mano y me dijo, no sigas, tírense al piso. Era peor debajo de algún escritorio, porque no sabíamos qué cada segundo qué es lo que iba a pasar. Era muy profunda, muy seria la dificultad de respirar, porque el polvillo de los escombros estaba dificultando, no veíamos nada. Hasta que alguien encontró una puerta que se abrió y nos dio aire y también un poco de luz. Tanto es así que creo que no sabíamos exactamente qué había pasado, que cuando salimos por la parte trasera, y ahora estamos en el edificio, en la parte trasera, y de ese edificio que se ve atrás, estaba gente parada en los balcones sin saber qué hacer. Y les empezamos a gritar que llamen a los bomberos, como si nadie se hubiese enterado. ¿Cuándo nos dimos cuenta del horror? Cuando a través de ese puentecito subieron dos muchachos que se habían salido con nosotros, y se pudo poner una escalera y subimos al techo de este otro edificio, y cuando nos dimos vuelta para mirar lo que venía a ser el frente, ahí entendimos, ahí empezamos todos a gritar, es una bomba, otra vez una bomba. La encontramos a los 7 días, estuvimos buscando 7 días con sus noches. Y cuando la patrulla israelí de rescate anunció que se retiraba, nos empezamos a desesperar junto con otros familiares, porque faltaban más o menos entre 20 y 22 familiares. Y a la madrugada nos avisaron de la morgue que había entrado el cuerpo de Andrea, porque el mismo muchacho tenía la foto. Es un muchacho que después de unas semanas nos vino a visitar y nos trajo la alianza y la cadenita de oro que usaba Andrea. Lo que se vio era el edificio en escombros, todavía cayendo, porque la parte que estábamos nosotros es lo que en la foto se ve que quedó en pie. Un pedacito de la losa que quedó en pie, porque después hay como un corte así redondeado, que es lo que empezó a caer. Ustedes saben que la bomba, que lo que generó el estallido es un coche, una van, que todo lleno de explosivos, se metió literalmente en el edificio, en la entrada del edificio. Era una puerta muy ancha, se ve que hicieron inteligencia antes para ver cómo era la cosa. Y se metió esa van, se metió esa camioneta blanca, y ahí la explosión se dieron las columnas que mantenían al resto de los pisos, por eso se vino todo abajo. Entonces nosotros habíamos quedado en un pedacito de losa que habrá sido de, no sé, 2-3 metros, que quedó firme. Entonces cuando nos dimos vuelta y pudimos ver, que veíamos todo ese horror, veíamos los edificios de enfrente caídos. Caído quiere decir con una buena parte de su mampostería desarmada. El edificio de AMIA caído. Algunas personas que logramos todavía ver, que las sacaron por la parte de atrás del primer piso. Nosotros estábamos en el segundo. Cuando pudimos salir a través del otro edificio, de un edificio que está en la parte de atrás de AMIA, doblamos en mamposterías de otros edificios, y habíamos llegado hasta la esquina de Tucumán y Pasteur, donde ya se había juntado muchísima gente que estaba en los alrededores, y vinieron y empezaron a movilizarse, como en lo primero que se hacía, que era tratar de remover escombros para ver qué pasaba. Entonces cuando salí, me quedé parada horas enteras en la esquina de Pasteur, choqueada, bajo trauma, consciente pero bajo trauma,
Después de varias horas de estar ahí parada, en la cual me encontraron mi hija y mi marido, también mi cuñada que vivía a 2 cuadras, de casualidad, porque entre el caos me encontraron, alguien me prestó un celular y pude dar, diciendo exactamente mejor dónde estoy. Como a las 2 de la tarde nos vinieron a decir que AMIA se reorganizaba en el edificio de AMIA de Ayacucho, ese que yo dije que empecé mi día allá, que era una propiedad de AMIA también. Y entonces fui para allá a ver qué podía hacer, cómo se podía ayudar. No se me cruzaba el irme de allá. Y ese fue un día largo que me quedé casi hasta las 10 de la noche. Y a la mañana siguiente me levanté y vine de vuelta. Vine a AMIA, vine de vuelta y nunca me fui. Decía cosas como que después me empecé a pensar que me sonaban como a despedida. Era un sueño repetitivo el que ella tenía. Estaba preocupada por ese sueño. Yo estaba preocupada y no se lo demostraba, pero por ejemplo ella salía de casa y al rato yo la llamaba por teléfono preguntando si no dejé en la casa de ella tal o cual cosa para ver que ella hubiese llegado. Pero lo que menos me imaginé, a pesar de haber tenido ya un atentado previo en la Embajada de Israel, que se iba a repetir nuevamente. ¿Cómo hace una madre para sobrellevar la pérdida de un hijo? Es muy difícil. Somos 2 personas, volvimos a ser simplemente el matrimonio, dejamos de constituir una familia. Nos basábamos en el futuro de Andrea, ella hablaba de los hijos que iba a tener, de los nietos que me iba a dejar, y tratábamos de construir un futuro a la par de ella. Yo me quería morir y recuerdo que no me cuidaba el aspecto, salía a la calle de cualquier manera. Y un día me vio una señora que tenía un negocio ahí en mi barrio, donde vivo ahora, y me llamó y me dijo, ¿vos te viste la pinta que tenés? Dice, discúlpame que te lo diga. Dice, ¿pensás seguir así? Dice, porque si vos seguís así, tu hija va a morir del todo. Dice, yo tengo un cáncer, dice, incurable. Yo sé que me voy a morir y no me quiero morir. Dice, vos tenés la chance de peleala, me dijo. Me sirvió más que si hubiese ido a un centenar de psicólogos. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces comencé a concurrir a las reuniones de familiares. Ahí estábamos todos los familiares juntos, con amigos de las víctimas. Yo empecé a pedir permiso en las escuelas, que me dejen estar con los chicos en el salón de acto y contarles lo que me pasó, qué es lo que pensaban ellos. Si hay una imagen que a mí me sacude todo el tiempo y me pasa, es el chofer, es la persona que fue, retiró la van, manejó hasta acá, dobló y sabía lo que venía a hacer. ¿Qué le pasaba por su cabeza? Y comencé a dar charlas. En ese interín escribí 5 libros. Me salían poemas, escribía todo en poemas. ¿Sobre qué hablaban los poemas? De todo, del amor, de la justicia, de la tristeza. ¿Se acuerda de alguno? ¿Mis poemas? Sí. Sí, con Andrea salíamos mucho ella decía chusmear, y pasábamos por una confitería para darnos un gustito. Y da la casualidad que siempre íbamos a la misma. Entonces, yo desesperada de noche mirando su retrato en el mueble que está en el dormitorio, yo pensaba que hace tiempo que camino muy sola, como perdida. No recorro ya las calles con sonrisas ni alegría. Camino sola, transida de dolor, angustia y duelo, porque a mi lado ya no anda mi hija, mi mejor amiga. Con breves miradas huidizas miro de lejos los bares donde escuchabas mis charlas y yo escuchaba tus risas.
Aunque haya multitudes ocupando aquellas sillas, me parece que una de ellas se muestra sola y vacía. Qué duro es andar la vida sin mi hija, sin mi amiga. Aunque parezca que mis ojos despiden chispas de vida, yo siempre miro hacia adentro, porque en silencio converso con mi hija, con mi amiga. Las hojas del almanaque una a una van cayendo. Ya pasaron primaveras y otros tantos inviernos. Sigo caminando sola como empujando la vida. Se entremezclan en mi mente mis lágrimas y tus risas, mi soledad y tu imagen, tu mano junto a la mía. Tu padre me acompaña triste, sin sonrisas ni alegría. Vamos caminando juntos como empujando la vida. El bullicio de los jóvenes nos traen ecos de tus días. Cada noche al acostarme, te acerco a mí con desdicha y te digo, susurrando dulcemente, te extraño, hija y amiga. Si usted tiene que definir aquel día con alguna frase o alguna palabra que resuma todo eso que pasó, ¿cómo sería esa frase? El colmo de la maldad humana, es decir, matar a gente que no se conoce, ni siquiera se la señala con el dedo, porque ni sabían cuánta gente mataban. La cuestión era matar la mayor cantidad posible para que sea exitoso el atentado. Cualquiera de estos actos terroristas donde hay personas planificando milímetro a milímetro qué es lo que hay que hacer y cómo, y estudiando y organizando cómo hay que matar al otro, porque ese otro piensa en otra cosa, o es otra cosa, o cree en otra cosa, o tiene otro origen, o tiene otra religión, o tiene otras ideas políticas. Entonces, concientizar sobre eso para mí se ha convertido en algo que me ayuda a pasar y a entender qué cosas importantes las cosas que suceden nos enseñan.